Ok, ya estamos aquí de regreso. Gracias a los que están en sintonía. Deseamos que, como todos los domingos, podamos tener un rato agradable. A los niños que lo están viendo a diferentes partes. Aquí tenemos a tío Franco con el pingüinito. Les doy saludos a las chiquitas, a los que están en Ecuador, Chile, Argentina. Vamos hoy lo primero que vamos a hacer es la oración magnética mental. Vamos a hablar con nuestros familiares, nuestros amigos. Vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy es miércoles 17 de mayo del 2015. Te habla para ti Fran Montañez de este programa que se llama Hablamos de Espiritismo. Esta es parte de una iniciativa que le llamamos Soy Espírita, que estamos en Facebook y llevamos el mensaje del espiritismo al mundo entero. Lo hacemos a través de videos, a través de estas charlas que hacemos en vivo 3 veces en semana. También lo hacemos a través de escritos en Blogspot, artículos. Sustentamos todos nuestros argumentos con lo que dicen los libros codificados, esto que está aquí, el libro de los espíritus, hermoso libro. Es una de las joyas de la corona. Son 5, pero este es el libro más importante que tiene el espiritismo. Si no leemos el libro de los espíritus, no podemos saber a lo que se refieren los demás libros. Tenemos un reto muy grande los que somos espiritistas. Saludos a los que están llegando nuevos, Bruno, Cristina, Paul. Gracias por estar aquí. Esteban, Martín. He saludado a algunos ya de antemano. Livia Rabel, qué bueno que estás aquí. Qué bueno, saludos, un abrazo, me da alegría. Cristina Paul también ya llegó hace rato. La alegría de la huerta. Cherian de Puerto Rico, saludos, gracias por estar. Soy espírita, gracias por estar. Ese soy yo. Julio Ruiz, gracias Julio Ruiz por estar. Te quiero mucho. Gisenia, saludos. Bruno, saludos desde Argentina. Saludos a tu niña. Filosofía que ustedes están viendo aquí, quiero dedicar este programa a los que llegan nuevos al espiritismo, que llegan un año y medio, y que están muy positivos a lo que se le ha presentado de lo que es el espiritismo a través de los libros codificados, empezando por el libro de Allan Kardec, ¿verdad? El gran pedagogo francés, Allan Kardec. Y toda nuestra educación se basa en 5 libros, los 5 libros codificados. Estos que están aquí. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro del Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, Génesis. Muchos de ustedes me han comentado cuando hemos hablado individualmente. Hola Dragonfly, saludos, te saludo. Cristina Paul, ¿verdad? Ya está, Gisenia. Coco Auri Velázquez, saludos. Quisiera hablarle a las personas que llegan nuevos al espiritismo. Estoy muy motivado porque muchas veces me he olvidado de que la audiencia que yo tengo, la mayoría es de gente nueva. Gente que está llegando, que no ha sabido nada del espiritismo, que lo único que le han dicho es que el espiritismo es brujería, hechicería, hacer amarres, hacer incorporación de espíritus. Vamos a anotar eso en mi listado aquí. Porque esa es la impresión que tiene en la comunidad en general. Incorporación de espíritus. Como una de las actividades básicas del espiritismo. Pero no es así. Se ha interpretado mal. Gracias por el saludo a Laura, gracias. Livia. Saludos a Edewell. Hoy vamos a hacer la oración magnética mental como la prometimos dentro de una media hora posiblemente. Vamos a hablar con los familiares que están desencarnados. Basamos eso en lo que los libros codificados nos enseñan, el ítem 934, 935 y 936. Vuelvo nuevamente, los que están llegando nuevo al espiritismo. Esto es una filosofía de vida, una filosofía que pretende, a través de las enseñanzas que nos dieron los espíritus por la revelación, a estos libros hermosos que Allan Kardec tuvo a bien
ser asignado y que lo hiciera y codificara la información, que la información que hemos recibido es una información que, filosóficamente hablando, te lleva a describir al hombre. Cuando a ti te hablan de filosofía, esa filosofía debe circunscribirse a la naturaleza del hombre, de dónde viene, por qué está aquí y hacia dónde va. Hay muchas filosofías, hay innumerables filosofías, pero Kardec estableció que el espiritismo era una filosofía, es una ciencia. Tenemos laboratorios espirituales donde podemos demostrar lo que decimos. Tenemos comunicaciones mediúnicas con los espíritus. Tenemos apariciones de espíritus, lo que se le llama manifestaciones de espíritus. No podemos obviar que el espiritismo no es real. Solamente los que son materialistas siempre le están buscando una oportunidad para denigrar el espiritismo. Los retos que el espiritismo tiene, tú tienes dos retos que han llegado nuevo al espiritismo, dos retos grandes. Primero, poder decirle a tus familiares que tú eres espiritista o a tus hijos. Eso es un reto porque la familia que no conoce el espiritismo te va a separar, va a hablar mal de ti, te va a hacer sentir mal, te va a rechazar, y el rechazo es bien difícil, porque el rechazo lo que hace es que toca el amor propio. Kardec estuvo muy pendiente a eso. Kardec era un ser humano también. A nosotros nos tocan el amor propio cuando nos hablan de la filosofía, cuando nos quieren decir que la filosofía no es lo que pretende ser. Pero ese primer reto ya usted lo ha vencido al llegar aquí, al ser parte de esto, a participar de esta casita espírita, que tenemos una casita virtual, que nos reunimos los miércoles, los viernes y los domingos en un grupo que está creciendo. Somos parte del grupo que estamos manteniendo esto. Somos parte de un grupo de personas que nos amamos, nos procuramos, nos enviamos fluidos, hacemos oraciones. Esa primera parte ya casi la hemos logrado, ¿verdad? El segundo reto es la comunidad en general. Cuando tú dices que tú eres espiritista, te van a rechazar. ¿Estás preparado? Yo no te puedo decir a ti que eso no va a pasar, pero va a ocurrir. Te van a tratar de hechicero, te van a tratar de brujo, te van a tratar de adivino, te van a tratar de gente mala que habla con el diablo, que habla con que te van a llevar, te vas a ir al infierno. Pero estas personas que vienen con ese tipo de ataques hacia ti y hacia el espiritismo, la filosofía, son católicos, son religiosos, son cristianos la mayoría. Yo diría que esa parte es el reto mayor, poder enfrentarnos ante esas personas y decirle que el espiritismo es bello, que el espiritismo enseña lo que Jesús nos dio, que es amar a los demás. Ama a los demás como te gustaría que te amen a ti. Esto es esta filosofía. Entonces, cuando tú puedes soportar esos ataques y esos rechazos, tú te sientes feliz, porque tú en todo momento estás enfocado en hacer el bien. Una persona que se dedica a hacer el espiritismo, lees los libros y que procura ser mejor hoy de lo que fue ayer, eso ocasiona que él pueda aumentar en esto y que pueda sentirse mucho mejor y ser parte de este proceso que se llama el espiritismo. Entonces, llega el momento que por convicción tú te conviertes a espiritista por convicción. Pero entonces, por favor, no te me caigas cuando venga una persona y empiece a atacar la filosofía. Muchos de ellos son filósofos. Tengo un video que estoy analizando, voy a contestarlo completo, son 2 horas, llevo la mitad, de un señor que se llama Joaquín Robles de España. Él se llama, y él dice que él es un profesor de una universidad reconocida en España que se dedica a educar todo lo que tiene que ver con la parte filosófica, la filosofía. Entonces él se propuso el año pasado, hace 2 años, en presentar que el espiritismo no era una filosofía, que el espiritismo no podía decir que era una filosofía, porque él está tratando de decir que la filosofía, que el espiritismo no podía ser toda la filosofía que existe en la vida para determinar, entiendo yo, que es lo que tú buscas en los diccionarios, que es una filosofía para verificar quién es el yo, qué es el hombre, definir eso, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y ese proceso de pensamiento
de unir una serie de pensamientos viene desde Sócrates, desde Platón, desde los grandes filósofos de la antigüedad, 2000, 3000, 4000 años atrás. Ellos estaban en todo momento buscándole la esencia de la vida, que de dónde venimos, hacia dónde vamos. La vida continúa después de la muerte. Tenemos un espíritu, si hay algo que está dentro ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? Y qué significado tiene para la vida. Todas esas preguntas el espiritismo los contesta fácilmente y claramente a partir de 1857. Yo digo todo esto porque yo deseo que mis amigos que están aprendiendo cosas nuevas, por ejemplo, lo que es el magnetismo, lo que es el ser mejor cada día para mejorar nuestro compromiso en hacer el bien, porque es lo que adelanta el espíritu, y entender que el mensaje del espiritismo es adelantar el bien, adelantar el espíritu, no es otra cosa. Las personas la mayoría creen que el espiritismo es para hablar con los muertos, para hacer hechicerías, brujerías, comunicaciones con los muertos, o comunicaciones con los espíritus, evocaciones o invocaciones. No es eso, el espiritismo no tiene ese propósito. El espiritismo tiene un propósito noble, que nos lo dijo Jesús de Nazaret, que vino a moralizar y dice: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si te dan esta mejilla, ponle la otra. Si te pagan con un mal, si te hacen un mal, tú le pagas con un bien. Entonces, de eso es lo que se trata el espiritismo. Yo siento mucha felicidad en predicar esto, porque no me rompo la cabeza. La filosofía de vida que nosotros sabemos está en los libros codificados, exactamente en el libro de los espíritus. Y aquí tú puedes aprender a tú defenderte de cuando una persona viene a mancillar nuestra filosofía. Bueno, te dije que había varios retos. Primero, el reto de ti, entender y pasar, o sea, abrir esa cortina y decir: bueno, el espiritismo no es lo que me habían dicho, que esto es brujería, hechicería y adivinación y hacer amarre, el tipo de cosas. No es eso. Eso es algo más. Entonces empieza el conocimiento de que el alma es inmortal. ¡Wow! Y que el alma nunca va a morir. Entonces ahí se abren las oportunidades para las personas que han perdido sus familiares. Y, ay, espérate, si mi hijo o mi hija, no sé, yo puedo tener contacto con ellos, con esos espíritus. ¿Y cómo lo hago? Entonces ahí venimos nosotros y empezamos a trabajar en eso. Tenemos unos recursos muy lindos en el espiritismo que se llama el magnetismo. Pero los que no conocen eso, que no son espiritistas, que son materialistas, filósofos materialistas, como empecé diciendo el señor Joaquín Robles de España, él es un filósofo materialista. Pues entonces ya cuando tú ves una persona hablando en una conferencia sobre eso y hablando muy mal del espiritismo, y eso dice mucho mal de él como profesional, porque si él es un catedrático o él es un profesor de la universidad y va a llevar una cátedra de lo que se llama la filosofía, él debe presentar ahí, enseñar a todo el mundo todas las filosofías que existen. Pero como él tiene una visión de la filosofía, de lo que él piensa y de lo que él cree, pues entonces pues ahí se pone bien difícil. Pero lo más denigrante de lo que él presenta es que él, en el video donde yo voy a hacer referencia, posiblemente hoy en un programa próximo, cuando esté listo para la refutación, la riposta. Sí, porque yo no me voy a quedar callado con las barbaridades que ese señor dice. Yo quisiera que todo el mundo lo viera y se diera cuenta, en base a lo que nosotros estamos estudiando, lo que se están encontrando con los libros, si eso que ese señor dice, eso es correcto. Y él se encarga de decir que nosotros somos unos locos. Es más, dice que nosotros somos de la prehistoria, del tiempo Neandertal, que es del principio, que nosotros no hemos salido de ahí, porque tenemos un espiritismo, porque hemos aprendido a hablar con los espíritus desencarnados, porque sabemos que la vida es hermosa y que venimos a adelantar nuestro espíritu y que tenemos un sistema claramente establecido en los libros codificados para ese progreso espiritual que todos queremos. Entonces, cuando tú ves ese video, te vas a dar cuenta que este señor, el 90% de las cosas que dice el espiritismo es incorrecto. Primero, no tiene base para decirlo, no lo sustenta, simplemente es estar tirando basura en contra del espiritismo. Yo le digo esto, amigo, porque ese es el tercer reto. Cuando te encuentres en la comunidad, pero que viene usted a predicar el espiritismo, si eso no lo pueden ni probar, entonces te vienen con las pruebas, de que tienes que probarle a ellos, de que el espíritu se aparece, y tú le vas a decir a ellos: a ti no se te va a aparecer ningún espíritu, por tu mentalidad de que tú tienes, que es una mentalidad materialista. Los materialistas no pueden ver los espíritus. Los religiosos no pueden ver los espíritus. Lo que ven son los diablos. Y le llaman diablos porque ellos no conocen el mundo espiritual.
Y cuando ven las manifestaciones de un mal espíritu que se comporta como si fuera un diablo real, que no existe, pues entonces ellos se lo han creído. Y cuando ese espíritu maligno que tiene la capacidad de utilizar su perispíritu para transformarse y ponerse a usted para que usted lo vea como él quiere que usted lo vea, y él sabe que usted tiene en su mente que usted cree en el diablo, pues obviamente le va a aparecer un diablo, le va a aparecer con cuernos y le va a aparecer con estridente, y eso no tiene ni lógica ni razón. Cuando eso le pase, usted se va a reír de ello, y usted es un charlatán, ese espíritu, porque dice la codificación en el libro de Génesis, en capítulo 14, artículo 29, que los buenos espíritus no tienen por qué temerle a los malos espíritus. Nunca jamás. Tú no le temas a ningún mal espíritu. Y las personas que van a estar en nuestro caminar tratando de denigrar nuestra filosofía, y yo diría que lo primero que tú tienes que hacer es hacer un análisis de cuál es el bagaje, de dónde es que viene. O sea, ¿por qué él tiene ese interés en denigrar el espiritismo? Pues primero, si tú lees los libros codificados, y te enteras de qué es lo que los espíritus dijeron y qué es lo que Kardec dijo y cuál es el mensaje de los espíritus, cuando una persona como esta empieza a hablar del espiritismo y nos mezcla a nosotros con el sincretismo, con que nosotros estamos en la prohibición de Moisés, ya tú te estás dando cuenta que es una persona que está completamente enfocada en que el espiritismo es malo. Entonces une una cosa con la otra, cuando nosotros no tenemos que ver nada con la prohibición de Moisés, porque el espiritismo salió a la luz en 1857 y Moisés estaba hace 3000 años. En ningún momento se habló allí de espiritismo, ni se habló de allí de espírita, ni se habló de allí de medium. Se habló de agorero, de pitonisa y ese tipo de cosas. Sátrapas, todas estas cosas. Pero no tienen que ver nada con el espiritismo. Entonces, la prohibición de Moisés claramente se definía para los que son hoy día hechiceros, brujos, adivinos, que hacen amarre. Para esas personas, para esa clasificación que se dicen que son espiritistas, estaba la prohibición de Moisés. Pues eliminamos eso, ya sabemos tú y yo que eres nuevo, de que no tenemos que ver nada con la prohibición de Moisés que aparece en la Biblia. O sea, somos inocentes de eso. Y eso claramente lo explicaba Kardec y yo tengo varios artículos sobre eso. O sea, nos quitamos eso de encima. De que no somos una religión, lo podemos probar, ¿verdad? Y que el suceso de las hermanas Fox, que este señor dice, no, porque las hermanas Fox allí se tuvieron que retractar. Yo tengo evidencia periodística donde esas mismas hermanas que habían sido inducidos por los mismos clérigos, por los mismos católicos, ¿ah? Porque en un momento dado las aceptaron como monjas, por alguna razón que surgió. Dos de las hermanas eran monjas, y entonces para poder vivir allí y decir que eran monjas tenían que retractarse de lo que habían dicho del espiritismo. Y públicamente fueron y dijeron, no, que el espiritismo no era, nos equivocamos. Pero la conciencia fue tanto y tanto que después, al tiempo, en los periódicos de la época, que yo tengo copia de eso, tuvieron ¿cómo se llama? El testimonio de que ellas dijeron que le habían hecho a ellas decir esas cosas en contra del espiritismo. Que eso no era cierto lo que ellos habían dicho. Entonces este señor, el señor Joaquín Robles, lo tengo que mencionar porque él menciona la codificación, dice en un video a toda luz, no, que las hermanas Fox, que se equivocaron y que ellas fueron allí y dijeron que eso eran unos trucos. Bueno, lo que está haciendo es rebatiendo y diciendo que los espíritus no existen. Pero él mismo se contradice durante toda su presentación, hablando de las manifestaciones, cuando él mismo presenta el tema, no, las manifestaciones, bueno, y cambia de tema, y dice, pero entonces las manifestaciones, las mesas que se levantan, las mesas que giran, las puertas que se cierran, los vasos que se levantan y se tiran, y nadie lo está tocando, ¿ah? Que son manifestaciones espirituales que aparecen y que es una referencia clara de que los espíritus existen, que aquellos que se dedican a eso pues lo hacen. Ese tipo de cosas de una persona que no puede sustentar sus hechos, pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar con las pilas puestas, educándonos, buscando la manera de conocer mucho más para que nadie nos venga a pasar gato por liebre. El espiritismo es filosofía, o el libro de los espíritus es la filosofía del espiritismo. Nos explica el porqué del ser humano. Es una moral. Con la moral nosotros adelantamos el espíritu. ¿Qué es la moral? Hacer el bien, desearle el bien. No hay ninguna otra filosofía que se dedique a eso, como nosotros lo hacemos tan vehementemente. Y el conocimiento, si tú lees los libros codificados, tú adquieres el conocimiento necesario para tu poder
debatir cualquier tema en el espiritismo. Pero ellos se circunscriben a lo que ellos oyen por encimita así y se van a lo que el pasado nos ha dado de personas que no han sido espiritistas, o sea, en sus fundamentos han hecho incorporación de espíritu, se han llevado al espiritismo para, Krauss se lo llevó para lo que se llama unir el espiritismo con la política, pero que eso no es la esencia del espiritismo. El espiritismo no predica política, no predica que tengamos que hacer comuna, que tengamos que pertenecer a un gobierno universal, a un gobierno como lo hacen otras filosofías. Joaquín Trincado, uno de los postulados que tiene es hacer unas comunas y quieren dominar el mundo a través de los gobiernos. Eso no es parte del espiritismo. Los musulmanes desean eso y están luchando con toda la fuerza de poder dominar el mundo mediante lo que son los gobiernos y atosigándole a las personas que tengan que pensar igual que ellos. Y si no piensan igual que ellos, entonces tú te tienes que salir del camino y te van a matar por eso. Eso no lo presenta el espiritismo. Las hermanas Fox, cuando este señor menciona que ellos se retractaron, sí hubo una segunda retractación y apareció en los periódicos. Y hubo una comunicación pública de que ellas dijeron que la habían obligado a que se retractaran los mismos católicos. Porque ellas pertenecían a una orden de monjas. Decir que Allan Kardec es masón de una manera despectiva, sin tener pruebas, es una irresponsabilidad de este señor Joaquín Robles. Usted no puede probar a mí, no nos puede probar a ninguno de nosotros que Kardec perteneció a ninguna logia, que miembros posteriores del espiritismo fueron parte de la logia, como fue León Denis, que él fue masón, como por ejemplo el señor Joaquín Trincado, que viene con una filosofía nueva completamente en contra de lo que el espiritismo presenta, pero él era masón. Organizaciones en Ecuador que ahora mismo vienen desde 1875, 65, desde el tiempo de Kardec, que unieron el espiritismo con la masonería, pero es un grupo, no son todos. El espiritismo no practica la masonería, no practica lo que se llama el ocultismo. O sea, no nos pueden vincular al espiritismo con nada de esas actividades. Nosotros tenemos libre albedrío, defendemos el libre albedrío, que es lo que el espiritismo, su base fundamental, es el libre albedrío, de que cada cual tiene el derecho a decidir. Cuando tú vienes y haces un análisis, él dice, yo digo que hay 12 millones, pero él dice que hay 35 millones de espiritistas en el mundo anotados y que hay muchos más. Excelente, perfecto, vamos a seguirlo añadiendo a esas listas. Esa información que le está dando, no sé dónde la sacó, pero vamos a suponer que fueran 35 millones. Es más, vamos a ponerle 50 millones que hay espiritistas en el mundo hoy día, en una población de casi 8.000 millones, 7.200 millones. ¿Qué por ciento de eso? Menos de un 1%. Menos de un 1% de la población mundial. Estamos trabajando fuerte, arduamente, para que ese número pueda subir, por lo menos un 10% dentro de 10 años. El considerar el espíritu como que no es importante y no le dan el peso de que es inmortal, es otra forma de tú ver que son espiritistas, son filósofos materialistas. No creen en la inmortalidad del alma, no creen en la reencarnación, se burlan de eso. Y tú no puedes discutir con una persona que tenga ese pensamiento. Pues yo le quiero decir a los amigos que están llegando nuevos, que de momento no sea que le abran una puerta así. Ah, no, pero que el espiritismo yo creía que era lo que decía Fran. Solamente, pero hay esto. No, usted debe analizar, no lo que diga Fran. No lo que yo estoy diciendo, sino lo que dicen los libros. Por eso yo estoy haciendo el énfasis de que estudiemos los libros codificados. Cuando estudiamos los libros codificados, nos damos cuenta de todo lo que yo estoy diciendo, primero, segundo, y del orden que Dios ha establecido para todas estas cosas. Entonces no deje esa felicidad que usted tiene en el día de hoy, de haber conocido el espiritismo de la manera que se lo he presentado y de la manera que usted lo puede corroborar mirando los libros codificados, porque así usted no va a tener ningún problema. Manténgase ahí, vamos a mantenernos ahí en ese carril y usted verá cómo nosotros podemos seguir progresando. El espiritismo se basa en el bien común, en la moral. Moral significa bien común, hacerle bien a los demás. Cuando tú le haces bien a los demás, tú te sientes bien. Cuando tú le haces bien a los demás, tú logras una satisfacción interior que tu alma la reconoce y la siente. La incorporación de espíritu
no es correcta en el espiritismo. No, pero que todas las casas espíritas que yo he visitado, todas hacen incorporación de espíritus, es verdad, es cierto. Desde el año de 1857, yo me imagino que hasta Kardec cayó en eso. Las manifestaciones de los espíritus los dejaban que vinieran y entraran en cuerpos, de cualquier cuerpo, cualquier persona, para poder hablar con ellos. Pero sabemos a la lectura del libro de los medios, a la lectura del libro de los espíritus, que nosotros no necesitamos ninguna incorporación para poder tener esa comunicación con los espíritus. Con una comunicación psicofónica, que es parlante, o una comunicación psicográfica, que es escribiendo el mensaje, nosotros podemos saber lo que ese espíritu tiene. Y los enfrentamos y hablamos con ellos y los moralizamos en el momento que tenemos que hacerlo, porque siempre debemos moralizarlos y amigarlos para que sean parte. O sea, cuando tú tienes un espíritu malo y tú simplemente le das pases fuertes para sacarlo, como por ejemplo el dar pases reikis, sin darse cuenta de que le está dando unos latigazos a unos espíritus, sin haber intervenido con ellos, sino que usted viene como Juan por su abrió la puerta y el latigazo viene, el latigazo va. Porque eso es lo que presenta el sistema de Reiki de los 4 pasos, de que no te habla la parte espiritual y no se dan cuenta que cuando usted da los pases de Reiki, que son pases magnéticos, que eso no se lo inventó el espiritismo, eso viene desde Frank Mesmer, el mesmerismo, en los años 1700, 200 años, o 100 años antes de los libros codificados. Entonces, usted si empieza a aprender de que cuando usted da un pase magnético, usted le está dando un macetazo, un batazo a ese espíritu para que se salga. Cuando ese espíritu no debemos tratarlo de esa manera, no debemos convencerlo, debemos educar, debemos inicialmente tratar con él para ver de qué manera, por una oración magnética o una oración entre todos y llevándole al punto de convencimiento de que él debe arrepentirse para irse a la luz y hacerle claro, usted no puede tocar a esta persona, no me puede tocar a mí, no puede ir por encima de mi voluntad, mi ascendencia moral, tú no me puedes ir por encima de mi ascendencia moral, no puedes, como espíritu. Entonces ya ahí lo tranquilizamos, ahí lo aguantamos, lo amarramos. Entonces, pero no le vamos entonces ahora a darle cantazos, a bofetadas, así, meterlo en un calabozo. Debemos decirle, vamos a estar dando pasos magnéticos para normalizarnos, equilibrarnos, pero queremos que sepa que tú tienes la oportunidad de subir a la luz. No subir, porque nadie puede decir si es subir o bajar, porque eso no tiene nivel. O ir a la luz. Cuando usted, como espiritista y como medium, está trabajando con un espíritu, usted puede visualizar en el mundo espiritual, tiene esa capacidad como medio de usted ver la luz. Yo la veo la luz. Hay veces que no he visto la luz. Y le pregunto al espíritu, ¿usted ha visto? ¿Tú ves la luz? No, yo no la veo, no está listo. Posiblemente está en un proceso de ¿cómo le llaman esto? De turbación, que no lo ha terminado aún. Pero vamos a ponernos en la situación donde tenemos que intervenir con él porque viene a molestar a una persona que nosotros amamos o viene a molestarnos a nosotros. Que nosotros nos enfrentamos como un espíritu obsesor subyugante y decir, no me puedes tocar. No tienes mi permiso, ni tienes el permiso de Dios. Y yo tengo ascendencia. ¿Qué pasa con ese espíritu? Antes que se vaya a correr, muchos se van a correr y no te da tiempo. Tú le dices, arrepiéntete y yo te llevo a la luz. Yo mismo. La mayoría, yo diría, la mayoría, ellos aceptan la invitación. Mi amigo Alfredo de México, tú sabes que tú trabajaste con eso esta semana y hablaste con ellos y te dio mucha pena porque ellos te dieron una psicografía. Yo le dije, no hagas incorporaciones, comunícate con ellos y hazte en esa psicografía para ver qué es lo que ellos tienen. Y él le dio mucha pena y eso es compasión y eso es aceptable. Un medium debe tener compasión para que entonces ese medium, parece que ustedes están viendo, pues yo no sé por qué, eso debe ser el flash, pero ya yo restablecí nuevamente, el video me está saliendo bien. ¿Okay? Pero quiero llamar la atención de aquellas personas que por ahí están diciendo que no se pueden hacer, psicografías, ni se pueden hacer comunicaciones con los espíritus, porque esos espíritus se pueden meter. Eso es una persona que no conoce el mundo espiritual, que tengo una persona que dice que ella es vidente y que hace ese tipo de actividad, y le dice a las personas que hacen psicografía, porque yo le digo que hagan psicografía,
que ellos pueden hacerlo con la protección de vida. Usted le pide permiso a Dios, le pide ayuda a su espíritu protector, el espíritu protector está a su lado, y entonces usted puede fácilmente manejar un espíritu sin que haya ninguna incorporación. Amigo, ninguna obsesión espiritual. Una obsesión subyugante significa que es un estado perenne de ese espíritu, de una insistencia tal que se convierte en una obsesión. No te deja dormir, no te deja pensar, no te deja hacer nada, te domina en todas tus actividades. Entonces eso es una obsesión. Pero porque usted haga una psicografía, el que le diga eso a usted es una persona ignorante en el espiritismo, le falta mucho en entender porque no ha leído los libros. Porque eso es una de las capacidades que se tienen que desarrollar con más vehemencia, que es la capacidad de psicografiar. ¿Okay? Entonces, hemos presentado y he presentado en esta introducción la oportunidad para decirles a ustedes que los retos que tenemos como espiritistas son muchos, pero nosotros todos esos retos, cada uno de ellos los podemos dominar con la educación que nosotros vamos adquiriendo, leyendo los libros, estando claro en lo que el espiritismo representa, haciendo el bien, no deseándole mal a nadie, utilizando lo que Jesús nos enseñó, y en ese momento usted va a ser una mejor persona, un mejor ser humano y un mejor espiritista. Ok, en este momento terminamos esta primera parte del video del día de hoy, que espero pues que sea cuando se vea el video, el máster que tengo, se vea mucho mejor para presentarlo a ustedes. Lo van a ver esta noche o mañana. Aquellas personas que en este momento deseen, hola, abrazo de pingüino, mía paz, y a los niños y a las niñas. Tenemos problemas con la transmisión, se está viendo muy lenta. No tenemos contestación porque es así, tenemos muy buena señal, pero se está viendo muy lenta. Tomen agua, 8 vasitos al día. Buenas tardes, Luz Ortega, gracias por estar. Roberto Amaya, gracias por estar. No sé cuál es el programa que está dañado. Julio, te está pasando lo mismo. Aparentemente la situación que tenemos con UStream. ¿Cuál es de que UStream tiene miles, millones? Yo creo que ya tiene millones de personas que hacen lo mismo que yo hago a través del mundo. Y entonces los recursos pueden ser que ellos mismos, el, el, el servidor de ellos esté dando este problema. Porque esta semana, el último programa
Qué bueno lo recibiste, Samini. Qué bueno, yo también. Llore de alegría ahí como yo. Ok, vamos a hablar de las hermanas Fox para aquellos que, no, que están llegando de nuevo al espiritismo y no saben quiénes son las hermanas Fox en el espiritismo. La historia empieza en el año 1847 en el estado de, me parece que en New Jersey, New York. Vamos a ir adelante y lo vamos a ver dónde fue esto. El periodo espiritista que se extiende desde las hermanas Fox en el año de 1847. Para que tengan una idea, el libro de los espíritus se publicó en 1857. ¿Okay? Este fue en 1857, pero en 1847 fueron las primeras manifestaciones de espíritus que fueron recolectadas y todo el mundo lo tuvo acceso a eso porque eso apareció en todos los periódicos en el mundo. Fueron unas actividades que empezaron a hacerse en diferentes lugares por unos movimientos y unas manifestaciones de espíritus. Esos espíritus eran espíritus que se le había dado el permiso de parte de Dios a hacerlo, porque estos son espíritus que no son espíritus superiores, o sea, no son espíritus buenos en adelante, son espíritus que todavía son inferiores, que se dedican en sus manifestaciones a hacer toques. Pero en ese periodo, que más o menos podemos definir que fue entre 1847 y 1851, en que Kardec tuvo constancia de que eso estaba ocurriendo en Francia, eso se expandió hasta Francia y entonces allá llegaron allá la información de que estaba pasando algo con lo que se llaman las mesas giratorias. En este periodo espiritista que se extiende desde las hermanas Fox en el año 1847, este, podemos decir hasta en el año 1872, está esta primera parte del espiritismo. Tenemos un insigne espiritista de nombre Charles Robert Richet. Él nació en 1890 y 1950 y él nos ayuda él nos ayuda en la historia de lo que es el espiritismo en sus inicios, en toda la investigación que él hizo para abrirnos una información que no estaba posiblemente organizada. Y él se encargó de hacerlo y nos ayuda muchísimo en el espiritismo. Él efectuó en su obra, él escribió un libro que se llama Traité de la metafísica, o sea, el Tratado de Metafísica en el año 1922, ya el siglo pasado. Una división de la historia de los fenómenos paranormales en base a sucesos y hallazgos en su historia en 4 etapas. Él dividió todo en 4 etapas para hacer su presentación de su libro, se llama El Tratado de Metafísica en 1922. Estas 4 etapas claramente diferenciadas consideraba que el mesmerismo, después de todo, era una terapia dudosa que no hacía ningún progreso. Él pensó eso, yo no pienso igual. Yo considero que la contribución del señor Frank Mesmer con relación a lo que es el mesmerismo, lo que es el magnetismo, también se puede considerar la parte esta de la hipnoterapia, la hipnosis, unas grandes contribuciones en el espiritismo. Ahora, de hecho, voy a citar aquí información ya publicada referente a qué pasó con las hermanas Fox. De hecho, para él, las hermanas Fox 1847 anunciaron la llegada del espiritismo como hoy lo conocemos. Y con él muchas prácticas y formas de estudios que resultaron una evolución radical en la historia de la parapsicología. En 1847 sobrevino un acontecimiento insignificante en apariencia, pero en realidad de una importancia considerable, que nos introdujo en el mundo de los hechos imprevistos y de doctrinas tan imprevistas como los hechos. Dice el señor Charles Robert Richet en lo que se llama la historia, el periodo espiritista, que es lo único que yo voy a hablar del libro de este señor, se llama el periodo espiritista. El momento exacto del nacimiento del espiritismo es desconocido, pero se aproxima a la mitad del siglo XIX, con la creación de la obra denominada en su totalidad la codificación espírita, que son los libros codificados, que son estos libros que están aquí. Que ya eso lo hemos mencionado, pero para efectos de este video quiero que esté bastante claro, especificado. Me falta el papelito este. ¿Dónde está? Para que quitan. Los libros codificados. Esto es lo que se refiere el señor Charles Robert Richet. ¿Okay? Y que esto fueron escritos por el pedagogo francés
Allan Kardec en el año 1857 y eso duró hasta 1868. O sea que aquí llegamos hasta 1868 con la publicación en enero del libro de Génesis. Ok, eso es una información muy importante que todo espiritista debe conocer. Los libros que componen la colección del libro de los espíritus, el libro de los mediums o el libro del cielo, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno y Génesis, son una compilación de preguntas hechas por Kardec y las respuestas supuestamente dadas por los espíritus con los que se comunicaba. Eso dice supuestamente, pero nosotros sabemos que exactamente así fue. Esta obra sienta además las bases de la doctrina espiritista. Kardec se influenció de las hermanas Fox, que una de ellas, que nacieron ellas más o menos desde 1814 a 1893, fue la vida de ellas. Y también nos habla de Frank Mesmer, que nació en el 1734 y desencarnó en 1815. Cuando yo he hablado de Frank Mesmer, yo hablo, no, por allá en 1735, pero eso se me había quedado grabado a mí, en mi mente, pero es el momento en que él nació, 1734, o sea que para el 1760, 1780, 70, él estuvo trabajando con lo que se llama el mesmerismo. Hoy le llamamos mesmerismo, que no es otra cosa lo que tiene que ver con los términos de magnetismo animal. Y también él trabajó con la cuija. Eso fue antes del proceso espiritista del libro de los espíritus, y ya en esos tiempos utilizaban la cuija también para comunicarse con los espíritus. Las hermanas Fox, una de ellas llamada Kate Fox, nació en 1837 y desencarnó en 1892. Margaret nació en 1833, que era más mayor que Kate, 1833 a 1893. Básicamente en los mismos años desencarnaron, fíjate. Y Liz Fox, la tercera hermana, esa era la más mayorcita de ellas, nació en 1814 y desencarnó en 1890. Ellas son comúnmente consideradas las fundadoras del movimiento espiritista o el espiritismo. Lejos de esta minoritaria consideración, las hermanas Fox, o las Fox Sisters, dicen en inglés, fueron las impulsadoras principales del movimiento creado por Kardec y de las sucesivas investigaciones sobre los fenómenos poltergeist en todo el mundo, apariciones de espíritus. Esa palabra que está aplicada en el lenguaje inglés, poltergeist no es otra cosa que apariciones de espíritus. La primera experiencia se remonta en marzo de 1848 en Hydesville. Okay, ahí está el lugar, Hydesville o Hydesville, se pronuncia Hydesville con Y, cerca de Nueva York, cuando ambas hermanas avisaron de extraños ruidos en su habitación. El 31 de ese mes, o sea, si eso apareció por primera vez en marzo de 1848, específicamente el 31 de marzo de ese mes, los fenómenos se volvieron tan intensos que la familia tuvo que abandonar su hogar, llamando a varias personas que fueran testigos de los hechos después de una exhibición pública de sus habilidades en el Corinthian Hall en Rochester, New York. Las hermanas se fueron de gira mostrando sus habilidades por Estados Unidos y el extranjero. Ellos hicieron negocios, hicieron dinero con eso, con los espíritus que le estaban dando los toques y se aparecían y movían las mesas y ese tipo de cosas. Entonces el entusiasmo despertado fue tal que el químico William Crookes escribió, después de una sesión de espiritismo en Londres en 1871, dice, el señor Crookes, William Crookes, dijo, testé los golpes de todas las formas concebibles, hasta que no hubo escapatoria de la convicción de que los sucesos no se producían mediante el engaño o mediante artilugios mecánicos. Esto fue lo que dijo Crookes en Londres en el 1871. Una corroboración de que lo que allí estaba ocurriendo era real.
No se lo estaban inventando. Y buscó la manera de ver si ellos movían los pies, si movían el lápiz, si movían las piernas, si hacían triquido con los pies. No, todo eso él lo verificó y lo publicó en el año 1871. Quiere decir que eso fue después de que Jacques Kardec había publicado el libro de los espíritus en 1857 y el libro toda la codificación. Fíjate, toda la codificación. Entonces, dice, en Londres, en 1888, no obstante, las hermanas confesaron, ahí es donde viene la controversia. Discúlpeme, amigo. Vuelvo a hacer un comienzo. En el año 1888, no obstante, las hermanas confesaron públicamente que los ruidos habían sido provocados intencionalmente haciendo sonar las articulaciones de los dedos del pie o colgando una manzana de una cuerda y haciéndola golpear en el suelo, en el piso. Es importante esto porque en 1888 ya hasta Kardec había desencarnado. O sea, ya todo esto estaba en el mundo entero, los libros codificados ya estaban publicados, estaba todo, el espiritismo existía. Pero en 1888 aparece esta confesión pública de momento, y entonces los detractores del espiritismo, como son los filósofos materialistas, lo primero que utilizan es este tipo de actividad o esta confesión que hicieron las hermanas Fox para decir que el espiritismo no es correcto, que el espiritismo era una falacia, era un cuento de camino. Pero no se dan cuenta que eso fue refutado mucho después y es a lo que yo quiero en este momento presentar este video. El sonido se desviaba, según ella, de alguna forma, de modo que nadie fuera capaz de localizar la fuente de procedencia del mismo. No obstante, pese a esta confesión, la doctrina espírita continuó en su evolución. ¿Okay? Entonces, el New York Herald, que es un periódico de esa época muy conocido en Nueva York, se llamaba The New York Herald, describió la reacción con relación a la confesión de que era un fraude y dijo lo siguiente: se produjo un terrible silencio. Todos sabían que se encontraban ante la principal responsable del espiritismo, su fundadora, su más alta sacerdotisa y medium. Se puso de pie sobre una pequeña mesa de piso de pino y ella calzaba solo, estaba con medias, se había quitado los zapatos. Mientras ella se mantenía inmóvil, pudieron oírse diversos golpes fuertes, tan pronto en las bambalinas como detrás del escenario o en el pasillo. La señora Kane se excitó, comenzó a dar palmadas, a bailar y chilló: es un engaño, el espiritismo ha sido desde el principio al fin una farsa, no es más que un truco, no hay nada de verdad en ello. Siguió un torrente de aplausos y todo el mundo allí estaba aplaudiendo porque el espiritismo había sido descubierto en 1888, que eso era un fraude, que eso era simplemente una farsa. Entonces, en 1851, un grupo de investigadores descubrieron que cuando sujetaban las piernas de las hermanas Fox, los ruidos dejaban de producirse. Por lo tanto, había que creer que las muchachas chasqueaban con las articulaciones de sus rodillas, sus rodillas para producir estos ruidos. Los escépticos se agarraron de ello para probar la falsedad de los mediums, pero siguieron sin poder dar una explicación de la variedad de ruidos a la levitación de mesas que se producían en muchas de las sesiones. O sea, ellos pudieron decir y tratar de llevar al mundo a creer que aquellas hermanas se habían equivocado, que aquellas hermanas estaban cometiendo fraude. Eso debió haber sido el golpe mortal al movimiento cuyo nacimiento Margaret era la responsable. Hablábamos de Margaret, que era la segunda hermana, ¿verdad? La del medio. No obstante, pese a que la mayoría de los presentes quedaron convencidos, otros no. Y sus reservas se vieron justificadas al cabo de un año, cuando Catherine primero y Margaret después se retractaron de la confesión. O sea, ellas mismas después se retractaron, después que habían dicho esa barbaridad. Margaret recalcó que todo lo que había dicho en contra del espiritismo era absolutamente falso. Se negó a decir quiénes la presionaron
pero se mencionó que altas jerarquías de la Iglesia Católica hicieron todo lo posible, todo lo que pudieron para que entrara en un convento. O sea, ella no dijo que fue la Iglesia Católica, pero sí dijo que las altas jerarquías de la Iglesia Católica fueron a buscar a Margaret y le dijeron, tú tienes que ser monja, y la metieron en un monasterio, en un convento. De hecho, se había convertido al catolicismo poco después de la muerte de su marido. O sea, al principio ella no era católica, pero después se convirtió al catolicismo. Y fuera de eso, ella logró entrar a un convento, y entonces el cargo de conciencia fue tal que tuvieron que retractarse de lo que habían dicho. Quiere decir que desde el principio de la historia del espiritismo hemos sido atacados inmiserablemente, se han tratado de tergiversar las cosas, no quieren decir que somos hechiceros, que somos brujos, que somos unos medios, que hablamos con el diablo, digo, que hablamos con los muertos, todo ese tipo de cosas. Específicamente un afán de los que son filósofos materialistas, los que son la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Han buscado en todo momento de destruir el espiritismo de una manera u otra. En el tiempo en que el espiritismo llegó a Brasil, la alta jerarquía de la Iglesia Católica empezaron a atacar fuertemente al espiritismo. Y cuando veían que se sanaban las personas por medio de lo que eran los pases magnéticos, los que eran someterlos a los pases magnéticos, ellos estaban en contra de eso y hasta llevaron a la corte a muchas personas que eran espiritistas para hacer lo que ellos, para acusarlos de que estaban practicando la medicina ilegalmente. Todos esos ataques, todo ese interés y todas esas mentiras, decir que lo que había pasado con los toques y las mesas giratorias era mentira, e hicieron que las hermanas Fox tuvieran que decir públicamente en 1888 que era una falsa, todo fue maquinado. Entonces yo lo que quiero con este pequeño video, que las personas que están entrando al espiritismo, que sepan exactamente lo que pasó en sus inicios. Que cuando alguien le venga a decir, no, porque eso del espiritismo, eso no es correcto, porque en sus inicios eso está dudoso, porque las mismas hermanas las hermanas Fox de las mesas giratorias, ellas dijeron que eso era una falsa. Pero no se dieron cuenta que ellas se retractaron. Pero eso nadie lo saca a la luz. Pero eso se publicó en el periódico, de que claramente ellos dijeron que eso no era. Margaret se encargó de decirle no. Eso fue cierto, eso fue de esa manera. Y entonces no acusó a la Iglesia Católica, pero simplemente dijo, nosotros hemos tenido una intención terrible, profunda de la Iglesia, de los altos jerarcas de la Iglesia Católica para que pertenezcamos a un convento. Entonces, obviamente lo que te está induciendo, nos obligaron a que dijéramos eso para que nos aceptaran en un convento. Entonces, con esto yo concluyo diciendo de que usted que está llegando nuevo al espiritismo, que la parte inicial es el conocimiento de los movimientos que producían los espíritus a las hermanas Fox, fueron los inicios del espiritismo, y que esos movimientos y esas manifestaciones de espíritu eran reales y han sido reales toda la vida. Que usted no se sienta mal en que alguien le diga que esta filosofía tan bella y tan hermosa que es una falsa, o que esto no tiene sustento, o que esto era un vacilón, porque en ese tiempo ellos lo llevaron a todas partes del mundo, hasta en Europa, y fue donde Kardec pudo ver y constatar él mismo cómo se movían las mesas giratorias, cómo se levantaban. Él como científico buscaba ver si había algo mecánico o había algún cordón, y él le pasaba la mano así, aquello se movía. Y él, escéptico, inicialmente, pues dijo, no, espérate, esto tiene unos movimientos muy inteligentes, dijo Kardec. Ok, de eso es lo que se trata este video, que lo estoy introduciendo dentro de otro video que estoy haciendo una presentación para aquellas personas que no sabían de la historia del espiritismo en su parte inicial de 1848, cuando empezaron a darse las manifestaciones de toques. Allí había toques donde un toque era sí y dos toques eran no. O sea, le hacían una pregunta al espíritu. Un toque era sí y dos eran no. Un ejemplo. Y de ahí se estableció un sistema de comunicación por toques con ellos, y después se descubrió lo que es la mediunidad, y lo que se llaman las cestitas y el lápiz y la cestita fueron sustituyendo eso, y finalmente se fueron entonces por la comunicación con los mediums. Se desarrolló la parte de los mediums. ¿Okay? Esa es la historia del espiritismo en sus inicios. Luego de eso viene entonces la participación de Allan Kardec en 1855, en 1856 se le presenta el espíritu de verdad con una miriada de espíritus, y pronunciaron
lo que se llama, nosotros entendemos, es la tercera revelación, y donde se pone por escrito en los libros codificados, empezando por el libro de los espíritus, es la historia del espiritismo, pero las preguntas y respuestas que se tenían. Esas preguntas y respuestas fueron validadas por el método Kardec, donde se verificaban cada pregunta, cada respuesta, y Kardec, como era el codificador, organizó todo eso en cada contestación que se daba. Vamos a hacer una interrupción para presentar de qué se trata el método de Kardec para la validación de la codificación espírita, para los libros codificados, dictado por espíritus puros y perfectos a Kardec en el año 1856 en adelante. Este método consiste de lo siguiente. El método de Kardec pasó a ser el de la doctrina misma, y en su propia sencillez lleva implícita la garantía de su eficiencia. Podemos compendiarlo de la siguiente manera. Número 1. La elección de colaboradores mediúmnicos insospechables, tanto en su aspecto moral cuanto en lo que se refiere a la pureza de sus facultades y de la consistencia espiritual que recibían. Análisis riguroso. Número 2. El análisis riguroso de las comunicaciones desde el punto de vista lógico, así como su cotejo con las verdades científicas demostradas, descartándose todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. Número 3. Contralor de las entidades espirituales comunicantes por medio de la coherencia de sus comunicaciones y del tenor de su lenguaje. Y número 4. El consenso universal, vale decir, concordancia de varias comunicaciones obtenidas por medios diferentes en forma simultánea y en lugares diversos acerca de un mismo tema. Libros codificados no pueden ser cambiados. Para que cambiase sería necesario que la totalidad de los espíritus mudasen de opinión, es decir, que llegase el día en que negasen lo dicho anteriormente. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, firmado por Allan Kardec, en la introducción del libro de Génesis. Este es el método Kardec, en el cual nos referimos para la certificación de los libros codificados. El método Kardec demostró ser el método más apropiado para poder validar esa información que estaba llegando de los libros codificados de parte de los espíritus puros y perfectos. Son los únicos que se pueden comunicar con Dios, los espíritus puros y perfectos, que son los que hablan con Dios, los ministradores de su mandato hacia la humanidad. O sea que este método es completamente falible. Gracias. He hablado del tema del alma en diferentes lugares a la misma hora con diferentes mediums. Se tomaban notas, se hacían la pregunta, los espíritus lo contestaban mediúnicamente. Entonces eso se iba acomodando en unos cuadernos, y esos cuadernos se le fueron entregados, unos 50 cuadernos se le fueron entregados a Allan Kardec. Y de ahí Allan Kardec se encargó, en sus días, me imagino, pasaba horas en organizando los temas, las preguntas y las respuestas, y los vació en lo que es el libro de los espíritus inicialmente. Después siguieron las investigaciones con el libro de los mediums, y después siguieron con el evangelio según el espiritismo, y así es la historia del espiritismo. El espiritismo es bello, es hermoso, es sustentable. Toda la información que tenemos se puede corroborar. No es una teoría. Cuando alguien le dice que es una teoría, no sabe de lo que está hablando. El espiritismo es espiritismo, no es espiritualismo. Hay una diferencia entre espiritualismo y espiritismo. Espiritualismo es todo aquello que se opone a lo que es lo material, y de eso ha existido toda la vida. Hasta los indios y todo el mundo tenían hasta manifestaciones de espíritus, cosas, pero no se estudiaban los espíritus, no se comunicaban con los espíritus. De la manera en que entonces oficialmente Allan Kardec comenzó con el libro de los espíritus, y le llamó a ese tipo de actividad interacción con los espíritus, lo que se llama espiritismo. De ahí salió la palabra espírita, de ahí salió la palabra medium. ¿Sí? Esas tres palabras salieron de ese libro publicado por primera vez por Allan Kardec. Lo que había anteriormente era espiritualismo. Entonces, espiritualismo y espiritismo no es lo mismo. Espiritismo puede ser espiritualismo, pero espiritualismo no puede ser espiritismo. Porque el espiritualismo no hace las actividades del espiritismo que se utiliza para
como son los libros codificados. La pregunta es, por ejemplo, la gente dice, pero Frank, no, estoy confuso, no sé de qué es la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Sencillamente, el espiritualismo no usa los libros codificados, el espiritismo usa los libros codificados y se basa en comunicaciones que se pueden verificar, constatables, y estudia esas comunicaciones con el mundo espiritual, con los espíritus. De eso es lo que se trata. Y la relación que hay entre los espíritus y los seres y las almas encarnadas. Con esto termino este video. Gracias. El hombre, ¿de dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Y hacia dónde va? Hay muchas filosofías. Hay innumerables filosofías. Pero Kardec estableció que el espiritismo era una filosofía. Es una ciencia
Tenemos laboratorios espirituales donde podemos demostrar lo que decimos. Tenemos comunicaciones mediúnicas con los espíritus. Tenemos apariciones de espíritus, lo que se le llama manifestaciones de espíritus. No podemos obviar que el espiritismo no es real. Solamente los que son materialistas siempre le están buscando una oportunidad para denigrar el espiritismo. Los retos que el espiritismo tiene, tú tienes dos retos que han llegado nuevo al espiritismo, dos retos grandes. Primero, poder decirle a tus familiares que tú eres espiritista o a tus hijos. Eso es un reto porque la familia que no conoce el espiritismo te va a separar, va a hablar mal de ti, te va a hacer sentir mal, te va a rechazar, y el rechazo es bien difícil, porque el rechazo lo que hace es que toca el amor propio. Kardec estuvo muy pendiente a eso. Kardec era un ser humano también. A nosotros nos tocan el amor propio cuando nos hablan de la filosofía, cuando nos quieren decir que la filosofía no es lo que pretende ser. Pero ese primer reto ya usted lo ha vencido al llegar aquí, al ser parte de esto, a participar de esta casita espírita, que tenemos una casita virtual, que nos reunimos los miércoles, los viernes y los domingos en un grupo que está creciendo. Somos parte del grupo que estamos manteniendo esto. Somos parte de un grupo de personas que nos amamos, nos procuramos, nos enviamos fluidos, hacemos oraciones. Esa primera parte ya casi la hemos logrado, ¿verdad? Ok, ya estamos aquí de regreso. Gracias a los que están en sintonía. Deseamos que, como todos los domingos, podamos tener un rato agradable. A los niños que lo están viendo a diferentes partes. Aquí tenemos a tío Franco con el pingüinito. Les doy saludos a las chiquitas, a los que están en Ecuador, Chile, Argentina. Vamos hoy lo primero que vamos a hacer es la oración magnética mental. Vamos a hablar con nuestros familiares, nuestros amigos. Vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy es miércoles 17 de mayo del 2015. Te habla para ti Fran Montañez de este programa que se llama Hablamos de Espiritismo. Esta es parte de una iniciativa que le llamamos Soy Espírita, que estamos en Facebook y llevamos el mensaje del espiritismo al mundo entero. Lo hacemos a través de videos, a través de estas charlas que hacemos en vivo 3 veces en semana. También lo hacemos a través de escritos en Blogspot, artículos. Sustentamos todos nuestros argumentos con lo que dicen los libros codificados, esto que está aquí, el libro de los espíritus. Hermoso libro, es una de las joyas de la corona. El segundo reto es la comunidad en general. Cuando tú dices que tú eres espiritista, te van a rechazar. ¿Estás preparado? Yo no te puedo decir a ti que eso no va a pasar, pero va a ocurrir. Te van a tratar de hechicero, te van a tratar de brujo, te van a tratar de adivino, te van a tratar de gente mala que habla con el diablo, que habla con que te van a llevar, te vas a ir al infierno. Pero estas personas que vienen con ese tipo de ataques hacia ti y hacia el espiritismo, la filosofía, son católicos, son religiosos, son cristianos la mayoría. Yo diría que esa parte es el reto mayor, poder enfrentarnos ante esas personas y decirle que el espiritismo es bello, que el espiritismo enseña lo que Jesús nos dio, que es amar a los demás. Ama a los demás como te gustaría que te amen a ti. Esto es esta filosofía. Entonces, cuando tú puedes soportar esos ataques y esos rechazos, tú te sientes feliz, porque tú en todo momento estás enfocado en hacer el bien. Una persona que se dedica a hacer el espiritismo, lees los libros y que procura ser mejor hoy de lo que fue ayer,
eso ocasiona que él pueda aumentar en esto y que pueda sentirse mucho mejor y ser parte de este proceso que se llama el espiritismo. Entonces, llega el momento que por convicción tú te conviertes a espiritista por convicción. Pero entonces, por favor, no te me caigas cuando venga una persona y empiece a atacar la filosofía. Muchos de ellos son filósofos. Tengo un video que estoy analizando, voy a contestarlo completo, son 2 horas, llevo la mitad, de un señor que se llama Joaquín Robles de España. Él se llama Dragonfly, saludos, te saludo. Cristina Paul, ¿verdad? Ya está, Gisenia. Coco Auri Velázquez, saludos. Quisiera hablarle a las personas que llegan nuevos al espiritismo. Estoy muy motivado porque muchas veces me he olvidado de que la audiencia que yo tengo, la mayoría es de gente nueva. Gente que está llegando, que no ha sabido nada del espiritismo, que lo único que le han dicho es que el espiritismo es brujería, hechicería, hacer amarres, hacer incorporación de espíritus. Vamos a anotar eso en mi listado aquí. Porque esa es la impresión que tiene en la comunidad en general. Incorporación de espíritus. Como una de las actividades básicas del espiritismo. Pero no es así. Se ha interpretado mal. Saludos. Gracias por el saludo a Laura, gracias. Lidia. Saludos a Edewell. Hoy vamos a hacer la oración magnética mental como la prometimos dentro de una media hora posiblemente. Vamos a hablar con los familiares que están desencarnados. Basamos eso en lo que los libros codificados nos enseñan, el item 934, 935 y 936. Vuelvo nuevamente, los que están llegando nuevo al espiritismo. Esto es una filosofía de vida, una filosofía que pretende, a través de las enseñanzas que nos dieron los espíritus por la revelación, a estos libros hermosos que Allan Kardec tuvo a bien ser asignado y que lo hiciera y codificara la información. Que la información que hemos recibido es una información que, filosóficamente hablando, te lleva a describir al hombre. Cuando a ti te hablan de filosofía, esa filosofía debe circunscribirse a la naturaleza. Son 5, pero este es el libro más importante que tiene el espiritismo. Si no leemos el libro de los espíritus, no podemos saber a lo que se refieren los demás libros. Tenemos un reto muy grande los que somos espiritistas. Saludos a los que están llegando nuevos, Bruno, Cristina Paul, gracias por estar aquí. Esteban, Martín, he saludado a algunos ya de antemano. Livia Rabel, qué bueno que estás aquí, qué bueno, saludos, un abrazo, me da alegría. Cristina Paul también ya llegó hace rato, la alegría de la huerta. Cherian de Puerto Rico, saludos, gracias por estar. Soy espírita, gracias por estar. Ese soy yo. Julio Ruiz, gracias Julio Ruiz por estar, te quiero mucho. Gisenia, saludos. Bruno, saludos desde Argentina, saludos a tu niña. Filosofía que ustedes están viendo aquí, quiero dedicar este programa a los que llegan nuevos al espiritismo, que llegan un año y medio, y que están muy positivos a lo que se le ha presentado de lo que es el espiritismo a través de los libros codificados, empezando por el libro de Allan Kardec, ¿verdad? El gran pedagogo francés, Allan Kardec, y toda nuestra educación se basa en 5 libros, los 5 libros codificados. Estos que están aquí. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro del Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, Génesis. Muchos de ustedes me han comentado cuando hemos hablado individualmente, hola,